Bienvenidos a Fronteras de la Tecnología, el podcast de la Junta Interamericana de Defensa. Hoy presentamos un tema de crucial importancia: defensa basada en datos, analítica predictiva en tiempo real. En este episodio abordamos: ¿qué datos alimentan el modelo? ¿Quién define qué es sospechoso? ¿Qué pasa si el sistema se equivoca? Exploraremos donde la analítica predictiva se encuentra con el derecho internacional humanitario, DIH, y donde la ética tecnológica deja de ser una aspiración y se convierte en infraestructura. Acompáñanos en este nuevo episodio del podcast Fronteras de la Tecnología. Aprenderás que la defensa basada en datos no es el problema. El problema es cómo la diseñamos, cómo la supervisamos y cómo la documentamos. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio web, disponibles en la descripción de este podcast. Para comenzar, cuando hablamos de defensa basada en datos, solemos imaginar eficiencia, velocidad, precisión. Pero detrás de cada algoritmo que predice una amenaza, hay decisiones humanas que deben ser trazables, supervisadas y documentadas. La analítica predictiva puede anticipar movimientos, pero también puede generar falsos positivos que escalan innecesariamente un conflicto. En defensa, eso no es solo un error técnico, es una posible violación al derecho internacional humanitario. La trazabilidad algorítmica es clave. No basta con saber que un sistema recomendó una acción. Hay que saber cómo llegó a esa recomendación, qué datos usó, qué sesgos incorporó, qué umbrales aplicó. Aquí entra la recomendación sobre la ética de la IA de la UNESCO, adoptada por los Estados miembros en 2021. Esta recomendación propone principios como la transparencia, la responsabilidad y la supervisión humana significativa. Y para apoyar su implementación, se desarrolló la herramienta RAM que permite a los países evaluar su preparación ética en el despliegue de inteligencia artificial. RAM no es solo una guía, es una brújula. Y en contextos de defensa, puede ayudar a garantizar que los sistemas predictivos respeten los principios del derecho internacional humanitario desde su diseño. En el derecho internacional humanitario, la responsabilidad no se disuelve en el código. Si una acción militar viola el principio de proporcionalidad, alguien debe responder. Pero ¿cómo se documenta una decisión tomada por un sistema algorítmico? El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, ha advertido que los sistemas autónomos deben incluir mecanismos de registro que permitan reconstruir la cadena de decisión. Esto no es solo una exigencia legal, es una herramienta de aprendizaje. Si no sabemos cómo se equivocó el sistema, no podemos corregirlo. En América Latina y el Caribe, el despliegue de tecnologías emergentes en defensa y gobernanza está creciendo. Pero ¿cómo sabemos si ese crecimiento está alineado con principios éticos? Aquí entra el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, desarrollado por CEPAL y CENIA. ILIA entrega datos cuantitativos sobre el estado de avance de la IA en 19 países de la región, evaluando dimensiones como gobernanza, infraestructura, talento y ética. ILIA no mide solo capacidad técnica, mide preparación ética. Y eso lo convierte en una herramienta estratégica para diseñar políticas públicas, marcos normativos y sistemas de defensa que respeten los derechos humanos. El marco jurídico que evoluciona con la tecnología. La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, CECAC, adoptada en 1980, fue creada para prohibir o restringir el uso de armas que causan sufrimientos innecesarios o tienen efectos indiscriminados. Aunque originalmente se centraba en minas, armas incendiarias y láseres cegadores, su estructura modular permite adaptarse a nuevas tecnologías, incluidas las armas autónomas. Este principio de adaptabilidad es clave. La CECAC no solo regula lo que ya existe, sino que abre espacio para discutir lo que está emergiendo. Y ahí entra el trabajo del Grupo de Expertos Gubernamentales, GEG. Del debate técnico a la responsabilidad operativa. Desde 2017, el GEG sobre sistemas de armas autónomos letales, LAUS, ha sido el foro internacional donde Estados miembros discuten cómo aplicar el DIH a tecnologías emergentes. En sus informes más recientes, el GEG ha subrayado 3 puntos clave: la necesidad de supervisión humana significativa en decisiones letales, la importancia de trazabilidad algorítmica para garantizar responsabilidad, el llamado a establecer límites operativos claros para sistemas autónomos. Estos principios coinciden directamente con los ejes de la herramienta RAM, que apoya a los estados en la implementación de la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA. RAM permite evaluar si un sistema militar basado en IA cumple con criterios de transparencia, justicia, seguridad y supervisión humana. La plataforma para la acción responsable. El foro REAIM, impulsado por los Países Bajos y Corea del Sur, busca precisamente eso: traducir los debates éticos en compromisos operativos. En su edición 2023, REAIM reunió a gobiernos, académicos y tecnólogos para discutir cómo garantizar que la IA en defensa respete los derechos humanos y el DIH. Entre sus propuestas más tangibles: crear mecanismos de auditoría algorítmica en sistemas militares, establecer protocolos de validación jurídica antes del despliegue, promover transparencia internacional sobre el uso de IA en defensa. REAIM no es un tratado, pero sí una plataforma de convergencia.
Y puede ser el espacio donde marcos como RAM e ILIA se articulen con la SECAC y los principios del GEG para construir una gobernanza hemisférica de la IA militar. Ahora que conociste sobre el uso de IA en defensa y la importancia de una evaluación constante de su ética, transparencia y potenciales sesgos en la toma de decisiones automatizadas, puedes apreciar que la defensa basada en datos no puede operar en vacío normativo, y que el foco del problema está en cómo la diseñamos, cómo la supervisamos y cómo la documentamos. Si asumimos que la tecnología no es neutral, entonces tenemos el poder y la responsabilidad de hacerla justa, trazable, humana. Para esto, entonces la SECAC ofrece el marco jurídico, el GEG propone principios operativos, el REAIM articula compromisos multilaterales, el RAM nos da una metodología para evaluar nuestra preparación ética. El ILIA nos da datos para saber dónde estamos y hacia dónde podemos avanzar a nivel regional. Y el derecho internacional humanitario nos recuerda que, incluso en tiempos de guerra, la dignidad humana no es negociable. Diseñar con responsabilidad no es una opción, es el único camino sostenible. Juntos, estos instrumentos permiten diseñar una arquitectura ética para la IA militar, trazable, supervisada, documentada y alineada con la dignidad humana. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestro próximo podcast, que tratará sobre gemelos digitales en defensa y simulación táctica. Sigamos explorando las fronteras de la tecnología. Hasta pronto. Junta Interamericana de Defensa, promoviendo y fortaleciendo la confianza y seguridad hemisférica.